esta enseñanza para que tú te muevas con libertad, Señor. Toma el control de los aires, toma el control de cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Tú eres el más grande en este lugar, tú eres la persona más importante en este lugar. Y tu Espíritu Santo, tu palabra dice que nos guía a la verdad. Y tu palabra confirma que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí también hay libertad, Señor. Gracias por este día, gracias por esta hermosa mañana. Saludamos a los hermanos, Padre eterno, que nos visitan, Señor, de otra parte del mundo, de Venezuela. Y los hermanos y hermanas que nos escuchan a través del Facebook en todas las partes del mundo, Señor. Bendícelos grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús colocamos este servicio en tus manos, esta predicación de tu bendita palabra, y quiero que uses mi vida. Quiero pedirte en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que uses mi garganta, mi lengua y mi voz, para que la palabra que hoy se predique hoy día, Señor, sea palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Aquíétame, Señor, aquieta mis labios, acállame a mí, que sea tu Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 10, 24, hablando a través de mí, Señor, y a través de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, gracias. Quiero leer tu palabra, quiero honrarte a través de la enseñanza de la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levanten la mano. Eso. La Biblia hay que traerla, mis hermanos. Si el que no tenga Biblia, por favor, cómprese una, por favor. ¿Cómo un soldado va a andar desarmado? Eso tiene que ser la prioridad. Cuando nos alistamos en el ejército, yo fui militar, pertenecía a la infantería marina. Primero nos prepararon, ¿verdad? Pero después nos hicieron un juramento de bandera y nos entregaron armas, o la entrega de armas. Entonces teníamos un uniforme que nos daba autoridad. Ya tú tienes la salvación que te da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora es necesario que portes el arma de dotación, la Biblia, la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, jamás te olvides de este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que aquí en él, en este libro, aquí está escrito, para que lo guardes y lo hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea que cuando ya tú tienes el arma y el conocimiento de la palabra, tú vas a tener el poder que respalda la autoridad, que es la salvación que Dios te da. Así que como hijos de Dios tenemos que andar con la Biblia. Hoy la moda se ha venido de llevar la Biblia en el bolsillo, en el celular. ¿Quién se va a dar cuenta que es un evangélico? Bueno, a menos que vista en santidad. Las hermanas, los hermanos. Yo me he ganado gente, mis hermanos, por andar con la Biblia en la mano. Me he ganado gente para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por el arma se conoce el soldado, ¿verdad? Por el uniforme. Entonces nosotros, en nuestra forma de vestir y en nuestra forma de hablar, y aún por el arma se conoce también el Hijo de Dios. Amén. Y más cuando la abre, más cuando abre aún la boca para proclamarla. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos al estudio de la palabra en esta hora, mis hermanos, y vamos a continuar con la enseñanza del origen pagano de la Navidad. Hoy día vamos a hablar de la tercera parte del origen pagano de la Navidad. Ya vimos la primera, segunda parte. La primera fue como una introducción. La segunda ya hablamos acerca del origen pagano de la Navidad, que todo nació en Babel, que significa confusión. Y de Babel todos bien sabemos que se desprende, y de ahí se deriva toda falsa doctrina pagana y diabólica, antagónica a Cristo y a su palabra. ¿Ok? Ya estudiamos lo de Semiramis, lo de Nimrod. Semiramis es la diosa del cielo. Nimrod es su hijo y esposo a la vez. Y de este incesto nace Tamuz. Y cuando celebra la Navidad, obviamente la gente coloca el pesebre, honrando y dando culto al dios Tamuz, no a Jesús, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Todos sabemos por las Escrituras
que Jesús nació en Belén, pero aún la Biblia nunca dice en qué fecha. Pero sí los estudiosos atribuyen que no fue un 25 de diciembre, sino que fue en el mes de septiembre, en el mes noveno. Y Nimrod, amén, el padre de Tamuz, ¿a quién representa? Al arbolito de Navidad. Porque él cayó muerto y se descompuso ahí, ya cuando murió en una casa su hijo, ya, él se descompone ahí y dice que se reencarna en Nimrod. Entonces es la reencarnación. Entonces ahí salió, de un tronco podrido salió la famosa tradición del arbolito de Navidad, que era la reencarnación de Nimrod. ¿Ok? Entonces son cosas que, mis hermanos, son tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8 dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Estamos haciendo como un pequeño recuento para no extendernos mucho. ¿Ok? Entonces, la tradición, mis hermanos, por lo general está rodeada de engaño y de mentira. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía es el pensamiento del hombre, no el pensamiento de Dios. La mente tiende a confundirse, a errar, pero la palabra de Dios no, mis hermanos, no se equivoca. Amén. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, las doctrinas humanas, las tradiciones. Bueno, todos nacimos bajo una tradición. Yo nací. Y a mí me inculcaron el pesebre, que era bonito, normal, que el arbolito, que el Halloween y todas esas diabluras, como algo normal, porque estábamos ciegos. Nuestros padres ni siquiera conocían la Biblia. Los abuelos de nuestros padres iban a misa y la misa las daban en latín y de espaldas. La Biblia no se estudiaba, estaba escondida. Por eso el Evangelio, dice la Escritura en Corintios, que está encubierto entre los que se pierden, y está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Apunten la cita, segunda de Corintios capítulo 4, amén, versículo 3, y leámoslo. Vamos a esa parte que es importante. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto. ¿Qué es encubierto? Algo que se esconde, algo que está oculto. Si nuestro evangelio está encubierto, está escondido, entre los que se pierden, entre los que se van para una condenación, los que se van para el infierno. ¿Por qué? Porque mi pueblo fue destruido, dice la Escritura en Oseas capítulo 4:6, porque le faltó el conocimiento. O sea, el conocimiento es importante, mis hermanos. Jesús le dijo a los fariseos, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Pero antes de eso les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza al que vive. Esta parte es importante. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio, si las nuevas, la buena nueva, las buenas noticias de que Cristo vive, de que Cristo resucitó, de que hay esperanza para el pecador, para el perdido, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Para la gente del mundo es locura el evangelio. La palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder y salvación en Dios. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo y Jehová, lo reprenda. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la gente que se guían por dogmas, por tradiciones y religiones humanas, están entenebrecidos, están enceguecidos y no quieren ver más allá del evangelio. Quizás, no los culpo,
Yo algún día estuve así, tú estuviste así, y pensábamos que la católica era la religión oficial y que todo lo que se desviaba del catolicismo era una secta. No, mis hermanos, una secta es lo que se desvía de la palabra de Dios. El catolicismo está desviado 300 años después de Cristo para acá, y está matando con la ignorancia a multitudes, mandándolos al infierno. Entonces, el evangelio está encubierto, está escondido entre los que se pierden. Y el Dios de este siglo, que es el diablo, dice que ha cegado el entendimiento. Vaya, predíquele nomás la palabra a un testigo de Jehová. Está cegado, está cerrado. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa. Para ellos son los únicos que van a ser salvos. De resto todo el mundo se va a condenar. Y andan de puerta en puerta bregando a ser parte de los 144,000 sellados, viendo que eso van a ser hombres, van a ser mujeres, y no va a haber engaño en su boca. Si ellos andan de puerta en puerta engañando, o sea que no califican. Ahí perdieron el año, como dicen acá en Colombia. Amén. Entonces, mis hermanos, Satanás, el diablo, es padre de mentira. Juan 10:10 dice que él vino para mentir, para engañar, hurtar, matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y vida eterna en abundancia. En Apocalipsis 12:12 dice que el diablo engaña al mundo entero. Esa es la especialidad de él, engañar. Amén. Hay mucho engaño. Y hay muchas iglesias que han caído en engaño, han caído en apostasía, se han desviado. Hoy día vemos iglesias celebrando el Halloween, iglesias cristianas evangélicas, entre comillas, más bien diría yo evangelocas, celebrando la Navidad. Y cipote, arbolito, o sendo arbolito ahí en el altar, contaminando los atrios de Jehová. Amén. Para ellos es normal. Y nos miran como bicho raro, ¿verdad? Muy radical, muy pandereta, muy legalista. Pues que nos digan pandereta, legal, legalista, anticuado, arcaico, fósil, echado a la antigua. Amén. Así vamos para el cielo. Repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, dijo Tito, ¿verdad? En Tito 1:13. Hay que reprender. La palabra es para eso, para reprender, para redarguir, para instruir, para corregir. Hay que predicar las mismas cosas para que la gente no se desvíe. Por eso en el colegio nos mandan a repasar, o sea, a repetir. ¿Para qué? Para que eso se nos quede aquí. Y para que más adelante aprobemos el examen. Amén. Bueno, volvamos al tema. Gloria a Dios. ¿Cuándo Roma le inventó el cumpleaños al Hijo de Dios? Esto es una pregunta que muchos se podrán preguntar o hacer. ¿Cuándo Roma, o la Baticueva, donde está el yuca, cuándo Roma, o el Sacrosanto Católico Romano, inventó el cumpleaños del Hijo de Dios? Mis hermanos, en la Biblia, ¿cuándo vimos a los apóstoles celebrando un cumpleaños? Cuéntenme a ver. ¿O cuándo vimos a María? Pedro, aquí te traigo la torta con 32 velas. ¿O cuándo vimos de pronto en el Antiguo Testamento celebrando cumpleaños? Mis hermanos, eso era algo que observaban los paganos. El celebrar cumpleaños no es de los hijos de Dios. Ahora, no tampoco que vas a celebrar tu cumpleaños y te vas a condenar, no, tampoco. Pero son costumbres que no son de Dios, no están en la palabra de Dios. El celebrar cumpleaños era visto por los paganos. ¿Ya? De hecho, en el Antiguo Pacto se conmemoraba la muerte de una persona, no su nacimiento. Los paganos sí celebraban los cumpleaños. Por ejemplo, el cumpleaños de Tamuz, en el solsticio, el 25 de diciembre, con las Saturnalias romanas y todo eso. Eso lo hacían los paganos. En la fiesta de Dionisio, en los bacanales, esto lo hacían, y hacían tremendas orgías debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornicaban. Árboles de pino estoy hablando, de donde sacan el arbolito.
Cuando la Roma pagana se convierte en la Roma semicristiana, como hoy día sigue siendo semicristiana porque tiene una pata en el mundo y una pata en la iglesia, las costumbres del paganismo empezaron a penetrar de un modo casi imperceptible por la iglesia de Cristo. Después, por medio de la conversión del emperador Constantino alrededor del año 313, cuando él se convierte al cristianismo, ¿ya? Y cuando legitimiza en el año 325 la religión del Sacrosanto Católico Romano como la religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Es a partir de ahí, mis hermanos, cuando él se convierte, que fue a mediados del siglo IV, y vemos ahí que a partir de ahí la obra de corrupción progresa rápidamente dentro de la iglesia. Él empieza a traer rituales, tradiciones y dogmas humanos, tradiciones que ellos mismos observaban en la antigüedad, y los colocan en la iglesia como dogmas, y empiezan a celebrar cosas de hombres, dejando al lado la palabra de Dios. Lo mismo que Jesús le decía a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios por aferrarse a vuestra tradición. Eso mismo siguió haciendo Constantino, y de ahí para allá todos sus seguidores. Si lo hizo la cabeza, no lo va a hacer la cola. Obviamente que sí, ¿ya? Así que después, por medio de la conversión del emperador Constantino a mediados del siglo IV, la obra de corrupción progresó rápidamente dentro de la iglesia, que una vez fue pura. Alguna vez fue pura, pero se empezó a corromper. Doctrinas, ceremonias, supersticiones, tradiciones y fiestas paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. La avenencia entre el cristianismo y el paganismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, o el papado romano, predicho por el profeta, predicho por el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 3-4, cuando dijo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no vendrá a recoger a su pueblo, la iglesia, sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto mismo también lo hizo el Papa Romano. El Papa Romano quiso robarle, y hasta ahora lo sigue haciendo, el título de Dios, el título del Hijo y el título del Espíritu Santo. El Papa Romano le roba el título a Dios cuando se hace llamar en la tierra Santo Padre. ¿Y qué dijo Jesús? A nadie, en Mateo capítulo 23:9, dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque hay un solo Padre. ¿Y dónde está? En el cielo, no en el Vaticano. ¿Ok? Le roba el título al Hijo cuando se hace llamar Sumo Pontífice, que significa sumo sacerdote. La palabra sumo es alto, sublime, elevado, y la palabra pontífice es la palabra sacerdote, o también puente o constructor de puentes. O sea, él se cree el camino, se cree el puente entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Eso se cree también al robarle el título al Hijo. Solamente sabemos que hay un camino, y ese camino es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que hay muchos caminos para el hombre que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y también le roba el título al Espíritu Santo cuando se hace llamar vicario de Cristo. La palabra vicario significa representante, y en latín vicarius filideis in terris, representante de Dios en la tierra. El único representante de Dios en la tierra es el otro Consolador, al cual yo enviaré, dijo Jesús, y Él os guiará a la verdad. El Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, es omnisapiente, es infalible, nunca se equivoca. El Papa sí, y Él se atribuye el título de infalible. Mucho hereje, Jehová lo reprenda. Así que, mis hermanos, siempre ha habido engaño, y eso viene desde Roma, viene desde antes, desde Babilonia. Siempre ha habido engaño. Por eso Jesús dice:
mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, y engañarán a muchos, si fuese posible aún a los escogidos. ¿Ok? Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2:3, mirad que nadie os engañe, o nadie os engañe de ninguna manera. Y en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque siempre preocupado por el engaño, tanto Jesús como Pablo, porque el engaño es inminente, mis hermanos. Si tú no estás bien sólido en la palabra de Dios, si tú no tienes la vista fija en la palabra de Dios, llega un testigo de Jehová o un adventista o un mormón y te da vuelta seca. Ves por ahí hasta alguien ahí, o un católico, porque hay católicos hoy día, conozco católicos que conocen Biblia, medio torcida, todos tergiversan todo, pero la conocen. El diablo también conoce la Biblia, se la conoce del derecho al revés, se conoce hasta los mapas y la concordancia, pero no la obedece. Amén. Ahí es que obedecer. La iglesia romana, mis hermanos, en su principio celebró el natalicio de Jesús, o sea, el nacimiento de Jesús, un 6 de enero. En sus comienzos, la iglesia romana, un 6 de enero empezó a celebrar el cumpleaños de Jesús. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuéntame. ¿De dónde sacaron celebrar cumpleaños? No, eso viene de celebrar el cumpleaños de Tamuz, que ese sí nació un 25 de diciembre. Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semiramis. La primera tríada pagana babilónica. ¿Ok? Semiramis, la muñequita con el niño en brazos ahí, que ha estado por todas las culturas. En la India, en Egipto, en varias culturas, ahí está la muñequita o la mujer con su niño en brazos. Está en la China, Chicomú. Está en Egipto, Isis y su hijo Horus. Está en Devaki y su hijo Krishna, en la India también. María y su niño Jesús en brazos. Ese es el mismo culto pagano babilónico. Y eso es lo que adora la gente cuando adora a María. O cuando coloca un pesebre en su casa, adora al niño, a Tamuz. O cuando coloca el arbolito en casa, está dándole culto y honra a ¿quién? A Nimrod. Así de sencillo. Así que la iglesia romana en su principio celebró el nacimiento de Jesús un 6 de enero para la fiesta de Epifanía. Otra de las tantas fiestas paganas inventadas por el romanismo. En el año 274 después de Cristo, antes de que se fundase el Sacrosanto Católico Romano con Constantino, que fue en el año 313, amén, el emperador Aureliano encontró que era conveniente tomar el día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra, que es el mismo Baal, que es el mismo Tamuz, para celebrar de esta manera el cumpleaños de Cristo. Miren cómo vienen los mismos emperadores romanos torciendo, metiendo siempre el engaño. Así que el 25 de diciembre ya no sería el cumpleaños del sol invicto o de Tamuz, el dios Sol o Baal, sino el cumpleaños del Hijo de Dios, de Jesús, ahí en el pesebre. Y lo llamaron el solsticio de invierno. Por eso la Navidad la celebran como si fuese en Israel nieve. ¿Ya? Es más, por eso el nacimiento de Jesús se atribuye al mes de septiembre. Porque ¿cómo van a congelar el niño en el pesebre, mis hermanos? Y que nació desnudo totalmente. No tiene ni un pañal ni un trapo para cubrirlo, María José. En invierno, que cae el mes de diciembre, los pastores no salen a pasturar ovejas porque todo está cubierto de nieve. Entonces por eso empiezan a acomodar el invierno con diciembre para el nacimiento de Jesús. Pero eso no fue ni siquiera en Belén, porque en Belén es invierno y en invierno no se puede ni siquiera caminar 1 kilómetro. Es mucho el frío, y más en esos tiempos, porque el clima en el mundo ha cambiado. Pero en Israel en diciembre sigue haciendo mucho frío todavía. Amén. El que sí nació un 25 de diciembre fue Tamuz, el hijo de Semiramis, con Nimrod. ¿Ya? Después el Papa Julius
Julio I, confirmó esto haciéndolo el 25 de diciembre y lo convirtió en la fecha oficial para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. La Iglesia romana, con su astucia, una vez más vuelve a poner su sello de santidad a una fiesta pagana del diablo. Así de sencillo. Poco a poco iba llegando a los sinceros cristianos que por falta de conocimiento, de iluminación de las Sagradas Escrituras, no podían discernir este engaño, ni saber que en ninguno de los evangelios, amén, se hace mención a que los hijos de Dios o los apóstoles o los discípulos de Jesús celebraran cumpleaños. Los verdaderos cristianos sabían que esta era una costumbre que observaban los paganos y por tanto nunca celebraron un cumpleaños. Muéstreme a alguien un versículo bíblico donde haya en el Antiguo Testamento que estén celebrando un cumpleaños. Muéstreme. Levante la mano, ¿quién lo tiene? Y si lo tienen ahí en internet, en cualquier parte del mundo, me lo escriben por favor. Dígame en un versículo. Cuando le quitaron la cabeza sí, a Juan. Es que vamos para allá. Claro. Ahí se celebró un cumpleaños, sí. Pero ¿quién lo hizo? Herodes. ¿Quién era Herodes? En el Antiguo Testamento también lo hizo el rey de Egipto. Cuando el panadero y cuando el copero. En el cumpleaños de Faraón, del rey de Egipto, él alegre celebró su cumpleaños. Y ya José había tenido un sueño de que el copero iba a ser salvo, porque ellos habían delinquido contra el rey de Egipto, contra Faraón. Pero el panadero sí llevó de la mala, porque lo que le dijo José en el sueño, eso se cumplió. Pero ¿quién estaba cumpliendo años? Faraón. ¿Acaso fue Moisés? Entonces aparecen cumpleaños, sí. Y en toda la Biblia aparecen dos cumpleaños. Uno en Génesis capítulo 40. Amén. Y el otro en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 11. Esos son los dos cumpleaños que aparecen en la Biblia. Pero siempre seguido por costumbres paganas, no cristianas. En el Nuevo Testamento nunca aparece un cumpleaños por parte de un hijo de Dios, pero sí en el cumpleaños de Herodes, cuando Herodías incitó a su hija Salomé, y Salomé danzó allí frente al rey, y el rey quedó así, y se enamoró de la muchacha. Viejo verde ese. Se enamoró de la peladita y le dijo: Salomé, pídeme todo lo que quieras. Y ella fue ante la mamá: mami, Herodes está diciendo que te pida, que pida lo que quiera. ¿Qué le pido? Pídele la cabeza de Juan en un plato. Y así fue. El rey Herodes se entristeció porque tenía a Juan por profeta. ¿Ves? Así que los dos únicos cumpleaños que registra la palabra de Dios están relacionados con dos asesinatos. Lo hicieron los paganos, no los cristianos. Apunten la cita, Génesis capítulo 40, del 1 al 22. Y ahí está en el versículo 18 y 22, cuando nos dice que para el cumpleaños de Faraón mandó matar al panadero. Y en Mateo capítulo 14, 6 nos dice que Herodes mandó matar a Juan el Bautista en los cumpleaños de cada uno de ellos. Amén. Vamos a leer la cita para que no quede la menor duda. Génesis 40. Génesis capítulo 40. Leámoslo desde el 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos están con la fama? Amén. Bueno, pues estudiemos la palabra. Vamos a leerlo de recorrido para que quede como constancia. Génesis capítulo 40. ¿Lo encontraron? Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, es decir, de Faraón, y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto, contra su señor rey de Egipto, contra su Faraón. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales
contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José, el menor de los de Jacob, vino por la mañana y los miró, y aquí que estaban como tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Obviamente que sí. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid 3 sarmientos, y de ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las extendía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantarás Faraón su cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en una horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, subraya en el versículo 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Como malagradecido, ¿no? Le salvó la vida con ese sueño. Vean. El otro sueño que aparece en la Biblia está en Mateo capítulo 14 del 1 al 11. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 14 del 1 al 11 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mateo 14, ¿ya estamos? Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: Herodes, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, versículo 6, subráyelo por favor. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, que se llama Salomé, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella,
instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Son los dos únicos cumpleaños que aparecen en la Biblia, todos relacionados con un asesinato. Ambos relacionados con un asesinato. ¿Y quién cumplió años? Los paganos. Así que, mis hermanos, la fecha del 25 de diciembre, gracias a Roma y a tanto papa que ha habido mintiendo, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, que en honor a la verdad no es Jesús, es Tamuz. Suena casi igual, pero no es el mismo. Ahora ya no es Jesús el que nace allí, no es Tamuz el que nace en el pesebre, sino que es Tamuz. Ahora es Jesús, perdón. Ya no es Tamuz, sino que ahora es Jesús. Y la entrega de regalos y de presentes en esta celebración pagana de la Navidad fue acompañada también con la entrega de presentes por parte de los 3 reyes magos de Oriente, quienes ofrecieron a Jesús incienso, mirra y oro. Eso es lo que dicen ellos. Fueron magos. No, la Biblia nos enseña, vamos a la traducción hebrea, dice que no eran magos, eran sabios del Oriente, eran discípulos de Daniel. Así que la traducción correcta en Mateo es sabios de Oriente, no 3 reyes magos, porque los magos son los que miran y contemplan los astros a la manera de la astrología. Estos eran astrónomos, no astrólogos. El antiguo árbol que adornaba la antigua religión babilónica, en celebración del nacimiento de Tamuz, pasó a llamarse el árbol de Navidad, que no es nada más ni nada menos que la adoración a Nimrod. Ahora, ya para terminar, vamos a estudiar lo siguiente, ya para ir terminando. Faltaba un poquito de esta enseñanza. Vamos a hablar un poco de Papá Noel, o el viejito San Nicolás, o como le dicen en Chile, el viejo Pascuero. Así le dicen en Chile. Eso viene de la Pascua, me imagino, ¿no? Viejo Pascuero. Mira, la adoración siempre tiene que ser a Jesús. A ver, yo recuerdo que al menos en la ignorancia de nuestros padres nunca nos enseñaron de Papá Noel, ¿verdad? Sino que nos hablaron del niño Jesús, que tenemos que acostarnos temprano, ¿ya? Haber sido obedientes todo el año, juiciosos, para que Jesús, el niño Jesús, nos trajera los regalitos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y todos, mejor dicho, nos acostábamos con esas ansias, ¿no? De que me acuesto temprano, hoy 24, porque mañana 25 está mi regalito. A mí no nos enseñaron que era Jesús, ellos en su ignorancia. Cuando en honor a la verdad, ahora que conocemos las Escrituras, no es Jesús, es Tamuz, el que nació el 25, no Jesús. Jesús nació en el mes de septiembre, no en invierno. En diciembre en Israel es invierno. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Debido a la compañía Coca-Cola Company, o Coca-Cola Company más bien, le dio los colores corporativos a un personaje llamado San Nicolás, o llamado Papá Noel, y lo vistió de sus colores corporativos rojo, blanco y las botas negras. Esos son los colores oficiales de la compañía Coca-Cola Company. Y es a través de esa compañía y del Hollywood, porque se metió al Hollywood y el cine, que este hombre, este tipo que era un monje católico, le quitó el lugar a Jesús en la Navidad. Al menos en el engaño y la ignorancia de nuestros padres que no conocían la Biblia, ellos la hacían en su ignorancia y celebraban así: el que van a hacer el 25 es Jesús. No, ahora ya es Papá Noel, que entra por la chimenea, ¿ya? Cuando está todo en tinieblas, en la oscuridad, todo el mundo está durmiendo, y deja los regalos allí. ¿Dónde? Debajo del arbolito. O sea que el árbol hoy día ya no es para
para tener orgías, como hacían los paganos, sino que hoy en día es ¿para qué? Para colocar los regalitos de los niños. Así que dentro de esta celebración pagana hay un personaje muy particular que todos bien conocemos, conocido como Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás o el viejo Pascuero, el cual, mis hermanos, en realidad no existe. Por favor, háblele a su niño la verdad. Amén. Amén. Esto no existe, mis hermanos. Imaginemos, a ver, los cumpleaños no se celebran. Imaginemos a Jesús, bueno, le hicieron el cumpleaños. Y cada año le hacen su cumpleaños, ¿sí o no? El día 25 que es su nacimiento según ellos, de diciembre. Imagínate tú ante tus amigos en la oficina, en el trabajo, que te disfracen con un pañal y con un biberón. Eso mismo están haciendo con Jesús. Cada año le están colocando un pañal y un biberón. Lo están reduciendo, lo están avergonzando, porque Jesús creció y se hizo hombre. ¿O a ti te gustaría que te colocaran un pañal y un biberón y dijeran vamos a celebrar el cumpleaños, por ejemplo, del hermano, de don Joseph? Imaginemos a don Joseph con un pañal y un biberón. O a Anthony. No, imaginémonos aquí al hermano. ¿Ah? Eso es vergonzoso, ¿verdad? Yo no me veo en esas. Eso es lo mismo, están celebrando el nacimiento. Eso no está bien. Pero en otras palabras también, mis hermanos, Papá Noel le ha quitado el lugar a Jesús. Él se hace así, por enfrente de Jesús, y ya no es Jesús el que trae los regalos, sino que es Papá Noel, en su trineo, y el que recibe finalmente la gloria. O sea que los niños le piden a Papá Noel, ya no le piden a Jesús. Mira, cada vez hay más engaño. ¿Quién sabe dentro de unos tiempos más adelante quién va a ser? Si ahora es Papá Noel, ¿quién será? No, ahora es el diablo. Para allá va el mundo, mis hermanos. Tanto engaño. Amén. En honor a la verdad, sí existió un obispo católico romano llamado San Nicolás, obispo de Media, y esto fue alrededor del siglo IV. Esto fue en el tiempo del emperador romano Diocleciano, ¿ok? El cual acostumbraba a dar regalos y presentes a los niños pobres en las épocas decembrinas, en Navidad. Luego de su muerte, la Iglesia Católica, una vez más, como todo santo, toda buena persona, la canoniza y la coloca en santa, cuando el único santo es Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, luego de la muerte de San Nicolás, la Iglesia Católica Romana lo elevó a sus altares y lo llamó San, porque para ellos es un santo, Nicolás, como era su nombre. Y con el tiempo fue adquiriendo el nombre de Santa Claus, que todos los niños esperaban ansiosamente en la época de Navidad para recibir sus regalos. Más adelante, San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, que proviene de la palabra latina Natanis o Natán, que significa Padre de la Navidad. De ahí viene la palabra Noel. Papá Noel fue trasladado hasta el occidente y ya en la época contemporánea fue introducido a diversas historias contadas relacionadas con el Polo Norte, con renos, trinos, duendes y gnomos, entre otras, con la misma misión de repartir regalos por la chimenea de las casas para todos los niños que se portaban bien durante todo el año. Con el paso de los años, la empresa multinacional Coca-Cola Company adoptó este popular personaje y lo vistió de sus colores corporativos rojo, blanco y negro. Concluimos con esto, mis hermanos. Por no prestar atención y aún por desconocer el origen de diversas actividades o de determinadas celebraciones o tradiciones humanas, se está participando, mis hermanos, en las obras infructuosas de las tinieblas por la ignorancia. Oseas 4:6 dijo: mi pueblo pereció, o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Amén. Y de esta manera, por ignorar las tradiciones, se está abriendo puertas a fuerzas oscuras que se ocultan detrás de estas fiestas contemporáneas paganas. Hablamos del Halloween y de la Navidad específicamente. Inclusive, mis hermanos, entre cristianos que, desconociendo estas verdades y que suelen decir que no hay nada de malo en hacer estas cosas, que eso es religiosidad. Hay que ir al origen de las cosas, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas? No las hagamos por hacer. Aquí en Colombia somos muy dados, de pronto también en Latinoamérica, en muchos países del mundo, más que todo de habla hispana, que nosotros adoptemos costumbres que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Aquí en Colombia, por ejemplo, aquí cae nieve y la gente coloca sus adornos con nieve. Y sus antejardines los llenan como de, no sé, blanco, ¿qué le colocan ahí? Y coporro, o lo pintan, yo no sé qué hacen, pero parece que estuvieran en la nieve. Y está haciendo unos calores que sí que me quito este saco. Y los trineos y todas esas cosas. Son cosas que vienen de culturas de otro lado, no son ni siquiera de aquí. Recordemos Colosenses 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Apocalipsis 10:9 dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Dice que fue lanzado, y dice, el cual engaña al mundo entero, y fue lanzado, fue arrojado a la tierra. Él y sus ángeles fueron también arrojados con él, con el dragón. El diablo es padre de mentira. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para mentir, para engañar, para hurtar, matar y destruir. 2 Corintios 4:3 lo leímos: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, dice la Escritura que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, el cual es de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, antes de venir a Cristo, mis hermanos, estábamos como así, como vendados, ¿verdad? No veíamos. Nos guiamos por tradiciones, por costumbres, por lo que decía el Papa, no por lo que decía la Biblia. Y éramos llevados como ovejas al despeñadero. Pero bendito sea el Señor, que algún día algún valiente dijo: Cristo te ama, te pasó un tratado, dijo: hay esperanza para ti. Amén. Y aquí estamos, perseverando. Que no es fácil, no, pero ahí vamos, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y aún la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser muy diferentes a los pueblos de alrededor. Y eso se lo dijo en Deuteronomio Dios también al pueblo de Israel: que no aprendan las costumbres y las tradiciones paganas de aquellas culturas, porque te harán ir en pos de sus dioses y te harán fornicar en pos de sus dioses, y llevarán a tus hijos y a tus hijas a cometer fornicación y adulterio y a ver mezcla. Los hijos de Dios somos los hijos de Dios, y nada tenemos que hacer con participar en las cosas del mundo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Amén. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Oseas 4:6 dice, apúntelo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te deseché del sacerdocio. Amén. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Proverbios 16:25 dice: hay caminos para el hombre que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. En honor a la verdad, los cristianos evangélicos nacidos de nuevo no celebramos la Navidad o nacimiento de Jesucristo. Amén. Más bien conmemoramos su muerte y aún más su resurrección al tercer día glorioso, según las Escrituras, cuando lo hizo de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Así pues, que todo cristiano, así se enoje, así me mire rayado, todo cristiano que celebre la Navidad
no es un cristiano, no ha nacido de nuevo, es un pagano. Amén. Necesita arrepentirse y convertirse realmente a Cristo. Necesita nacer de nuevo. Imaginémonos, como dije ahorita, que cada uno de nosotros, o a cada uno de nosotros, cada año nos celebraran el cumpleaños, o nuestro nacimiento, como el caso de Jesús, que es el 25 de diciembre. Esto, mis hermanos, como les dije, sería ridículo. Y el solo hecho que después de haber sido ya personas adultas, nos volvieran a ser nuevos niños o niños pequeños, con pañal, con chupo, con biberón, y meternos dentro de una cuna. Esto sería ridículo y absurdo. Lo mismo pasa en estas fiestas con Jesús, que nació, fue un bebé, creció, se hizo hombre, fue a la cruz a pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y dice que pronto volverá, y lo estamos esperando. La Biblia nos enseña, mis hermanos, a no celebrar las fiestas paganas, ni mucho menos la Navidad, ni mucho menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más bien nos manda a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a creer en su victoria en la cruz, a celebrar más bien su resurrección gloriosa al tercer día de entre los muertos y anunciar su pronta venida por la iglesia. Esto sí nos manda la iglesia, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no andar ocupándonos en cosas que no tienen fruto, en obras infructuosas del mundo, de la carne, de las tinieblas. Amén. 1 Corintios 11, 23 al 26, termino con este versículo. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mis hermanos, si hubiera un nacimiento allí escrito en la Biblia y que lo contemplaban los apóstoles en los libros de los Hechos, en las cartas paulinas, pues hagámoslo. Pero en la Biblia no aparece esto de celebrar nacimientos, navidades y todas esas cosas. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mira que aquí se da algo importante, y es el hecho de que Cristo murió, de que entregó su vida e instituyó la cena del Señor, que hoy participamos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, esto fue lo que realmente el legado que nos dejó Jesús: celebrar su muerte, su resurrección y su pronta venida por la iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Amantísimo Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias por tu eterna verdad, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad. Gracias por la palabra tuya, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas, los tuétanos, se discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que sabemos que no hay nada oculto, ni hay cosa creada que se esconda ante tu presencia, sino ante bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que algún día tendremos que dar cuenta. Señor, gracias por cada hermano que ha venido, gracias por los hermanos que nos visitan, gracias por los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos siguen en directo a través del Facebook, Señor, y a los que van a escuchar estas enseñanzas ahí en el Facebook. Yo te pido que los bendigas a todos los hermanos en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, aquí en Colombia, en Argentina, en Honduras, en Guatemala, todos los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, en España y ahora en Israel, Señor. Bendícelos grande y poderosamente. Que la gracia y la paz de Dios sean sobre sus vidas, Padre. Y bendícelos, como dice tu palabra, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendice a tu iglesia aquí reunida ahora.
Llévalos con vida y con bien hasta sus casas, y que puedan volver la próxima semana a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, Señor. Que compartan estos mensajes y que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, porque he aquí, tu palabra dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al querido. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.